Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buscando llenar nuestro corazón de la palabra de Dios y congregándonos ahora aquí, en la barca de Jesús, donde te doy la más cordial bienvenida nuevamente, contando con tu presencia y navegando con Jesucristo, juntos vamos entonces a lograr que la palabra de Dios inunde todo nuestro ser y con esto tú y yo acrecentar nuestra confianza en la voluntad y en el amor de Dios, sabiendo que su providencia día a día nos sostiene y nos acompaña. Dispongámonos pues a escuchar la buena nueva. Sabemos que es el mensaje de redención, el mensaje que Jesucristo amorosamente nos da de parte del Padre Celestial. Con todo nuestro ser, atendamos a Jesucristo que nos habla a través del Evangelio. El Evangelio está tomado de San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. El día de hoy, el Evangelio nos presenta una larga y dura crítica de Jesucristo a los escribas. San Mateo pone de manifiesto cómo las prácticas judías distan mucho de lo que Jesucristo enseña, concretamente de las comunidades de Siria y de Galilea. Jesucristo les hace saber cómo ellos hacen leyes muy pesadas que no practican, que les gusta ser elogiados, ocupar los puestos importantes. Los fariseos incluso, ellos marcaban mucho la diferencia entre las clases sociales y favorecían el privilegio para los pudientes, para los importantes de las comunidades. Los fariseos, ellos nacen a partir del siglo II antes de Jesucristo, y en un principio tenían una muy buena y sana intención. Querían, a través del cumplimiento de la ley, agradar a Dios. Ellos estudiaban las Sagradas Escrituras 8 horas al día, y 8 horas al día trabajaban, 8 horas al día descansaban.
Esto a ellos les fue dando un lugar privilegiado en la comunidad, porque eran sumamente ordenados. Cuidaban mucho formarse en las Sagradas Escrituras, conocer la ley y a través de ella glorificar a Dios. Trabajaban y descansaban sanamente. Repito, esto les fue dando ante los ojos de los demás una importancia y fueron adquiriendo poder. Eran tan ordenados, eran tan muy bien llevados en sus prácticas, en su modo de vivir, que los fueron llamando incluso los separados. Eso significa la palabra fariseos, separados por lo diferente que ellos vivían a los demás. Y esto, como lo mencioné, les fue dando privilegio, les fue dando una posición importante, que como lo sabemos, con el tiempo se vició, se hicieron muy estrictos y habiendo adquirido poder e importancia, fueron relegando a los demás, de tal manera que quienes no vivían como ellos eran pecadores, era gente no importante. Y eso es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo vemos, reprocha, no acepta y reprueba, porque cometen lo que muy fácilmente se puede cometer, esa postura errónea que todos aquellos que queremos agradar a Dios podemos llegar a realizar. Decir y no hacer. Y aunque Jesucristo reconoce la autoridad y el conocimiento de los escribas, sí reprueba la incoherencia entre la palabra y la práctica. Por eso tú y yo debemos de estar atentos, muy atentos, porque es fácil enviciar nuestras conductas. Es muy fácil devaluar, reducir la verdad de nuestra fe, como de hecho pasó con los fariseos, y volvernos tal como ellos. Decir, hablar y poco hacer. Por eso yo te invito a que tengamos presente 3 aspectos a cuidar día a día en nuestro caminar en la fe. Porque tú y yo queremos agradar a Dios. Porque tú y yo queremos hacer en nuestro corazón vida los mandatos de Dios. El primero es cuidar mucho tu oración, día a día. Los fariseos hacían oración. 8 horas al día hacían oración y estudiaban la palabra de Dios. Cuida mucho hacer oración. Mira, 5, 6 minutos, pero busca un momento a lo largo de tu día para encontrarte con Dios. No se trata de esas rígidas 8 horas. Un momento para encontrarte y hacer oración con Dios. Y con esto te ayudarás mucho a que haya coherencia entre lo que dices y lo que haces. Que haya coherencia entre tu fe y tus obras. El segundo momento son las prácticas de arrepentimiento, que consisten en reconocerte pecador, entender que cometemos pecados, que somos débiles y que ofendemos a Dios. Con un examen de conciencia, repasando nuestro día a día, reconocer nuestros pecados. Y que haya
dolor por nuestros pecados, sentir pena de haber ofendido a Dios. Arrepentimiento, precisamente. El confesarlos, ir y doblar las rodillas, es una gran práctica de arrepentimiento, suplicando el perdón de Dios. La intención de no cometer más los pecados. Ciertamente somos frágiles y podemos caer, pero tener la intención de no volver a ofender a Dios con los pecados. Restituir el daño que se pudo haber hecho con ese pecado, sobre todo si ofendimos a nuestro prójimo. Restituir y ocasionar bienestar, unidad y fraternidad a los demás. Otra gran práctica de arrepentimiento es perdonar las ofensas que alguien me ha podido hacer. Perdonar, tener misericordia. Y evidentemente, una gran práctica de arrepentimiento es vivir, cuidar los mandatos de Dios. Con esto, como hace un momento lo mencioné, te ayudarás mucho a que haya coherencia entre lo que dices y lo que haces. A que haya coherencia entre tu fe y tus obras. Y un tercer momento que día a día debemos de vivir si queremos agradar a Dios y que haya coherencia entre nuestro decir y nuestro hacer es practicar el servicio. Poner en favor de los demás todos los dones y gracias con que Dios te ha enriquecido, te ha favorecido. Son muchos los dones, las bendiciones que tienes de parte de Dios. Que haya fruto y que con eso a los demás tú les ocasiones la oportunidad de acercarse a Dios, de amar a Dios, de ser iglesia y todos como fieles trabajadores en la viña del Señor, ser esos sarmientos unidos a la vid. Con esto te ayudarás, como ya lo mencionamos, a que haya coherencia entre lo que dices y lo que haces. A que haya coherencia entre tu fe y tus obras. Y con esto propiciaremos a que se dé en nuestra vida lo que Jesucristo nos pide al final del Evangelio y que, te repito, que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Practicando lo que hemos mencionado, tendremos la oportunidad de servir a los demás, de practicar la humildad y con eso alejarnos de lo que les pasó a los fariseos. Lograr que haya coherencia entre lo que decimos y hacemos. Que haya coherencia entre nuestra fe y nuestras obras. Así sea. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos, cantadle con alegría. El nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Que alabe al Señor la tierra, contadle sus maravillas. Qué grande en medio del pueblo el Dios que nos justifica. Amén. Renovados y fortalecidos en nuestro ser por la palabra de Dios, vamos a trabajar para que haya siempre coherencia entre lo que creemos, nuestra fe
y las obras que realizamos. Dios te bendiga siempre. Agradezco infinitamente la oportunidad que me das de compartir contigo estos momentos, de compartir contigo el Evangelio. Vamos a continuar con la intención de mantenernos siempre cerca de la palabra de Dios. Te invito a que continúes haciendo oración por la paz y la salud de nuestro mundo, para que aumenten las vocaciones sacerdotales. Es una tarea que debemos de realizar. Orar para que haya muchos trabajadores en la mies del Señor. También te invito a que recuerdes, pon la manita a saber que el video te gustó. Con esto ayudas a que llegue a más hermanos en la fe. Dios te bendiga cada instante y momento y nos dé la oportunidad de encontrarnos nuevamente aquí en su barca en el próximo video. Te envío un fraterno abrazo.